El día que decidí sorprender a mi esposa con flores y una botella de vino por su ascenso en la empresa, jamás imaginé que iba a abrir la puerta que cambiaría mi vida para siempre. Subí a la última planta del edificio, al despacho del director general en pleno centro de Madrid, convencido de que la encontraría como siempre, trabajando hasta tarde. Pero lo que vi al girar el pomo de aquella puerta aún me quema la memoria. Su blusa a medio abrochar, la chaqueta de él colgada en la silla, y un silencio denso que hablaba mucho más que cualquier explicación. Me quedé congelado, con las flores temblando entre mis manos. Ella murmuró algo sobre una reunión importante, mientras se acomodaba con torpeza. Pero mi estómago ya sabía la verdad. Aquel ascenso fulminante no era fruto del esfuerzo, era otra cosa. A partir de esa noche, cada detalle comenzó a brillar con una claridad dolorosa. Reuniones que se alargaban sin motivo, mensajes que nunca podía mostrarme. Perfume en su ropa que no era mío, un llavero de hotel escondido en su bolso, que trató de justificar con una sonrisa nerviosa. Lo peor llegó semanas después, cuando abrí la guantera del coche y encontré un pendiente dorado que jamás la había visto usar. Cada pieza del rompecabezas caía en su sitio, componiendo una imagen insoportable. No podía quedarme en simples sospechas. Tenía que saber con quién compartía esas noches. Fue entonces cuando descubrí lo que de verdad había detrás. El director general, ese hombre de traje impecable y sonrisa de portada, acumulaba antecedentes enterrados en silencio, denuncias que nunca llegaron a juicio, acuerdos firmados en la sombra y siempre el mismo patrón. Mujeres de su equipo, hoteles de lujo en Valencia, facturas camufladas como gastos corporativos. De repente entendí que mi esposa no era un error aislado, sino parte de una cadena perfectamente orquestada. Yo no era solo un marido traicionado. Era la próxima víctima de un sistema basado en el silencio. El dolor se transformó en método. Empecé a recopilar pruebas con una disciplina que jamás había conocido. Fotografías desde mi propio móvil, facturas impresas con nombres falsos, recibos de restaurantes, horarios, llamadas interceptadas por descuido. Construí una cronología implacable. Cada documento era un ladrillo en la muralla que estaba levantando contra ellos. Ya no pensaba en salvar mi matrimonio. Eso había muerto la noche del despacho. Lo que buscaba ahora era exponer la verdad. Demostrar que mi esposa había cambiado fidelidad por beneficios y que ese hombre poderoso dirigía un engranaje corrupto, sostenido por complicidad y miedo. Guardé todo en una carpeta física, con copias en 2 memorias USB encriptadas, escondidas en lugares distintos de Sevilla, por si alguien intentaba destruirlo. Sabía que si fallaba en un solo paso, ellos se encargarían de enterrarlo todo bajo la alfombra. Mientras tanto, empecé a hablar con empleados de la empresa. No podía ser directo, necesitaba que pareciera casual. En cafeterías cercanas, en charlas de pasillo, sembraba preguntas inocentes sobre ascensos, cambios internos, fiestas de empresa. Y fue así como di con ella, una joven que llevaba apenas 1 año en la compañía. Su voz temblaba mientras me contaba lo que había callado demasiado tiempo. En una fiesta de fin de año, el director general la había tocado sin su consentimiento. Al día siguiente, recibió un aumento pequeño y un consejo amistoso. No mencionarlo a nadie. La rabia en sus ojos era la misma que ardía en mi pecho. Yo no era el único. Y lo que más me sorprendió fue que, cuando por fin hablé con un hombre de recursos humanos, aquel empleado cansado, de voz grave, bajó la mirada antes de negármelo todo. Y en ese gesto entendí que había visto más de lo que estaba dispuesto a admitir. Era cuestión de tiempo. Y yo estaba preparado para dar el golpe. Son habladurías, no hay nada sólido, me dijo aquel responsable de recursos humanos, intentando zafarse. Pero cuando le enseñé 2 comprobantes de hotel pagados con la tarjeta de la empresa y firmados por el mismísimo director general, su rostro se tensó. Bajó la mirada, respiró hondo y terminó confesando. Hubo quejas, sí, 3, en los últimos 5 años.
todas enterradas con dinero y acuerdos confidenciales. En ese momento lo entendí con una claridad escalofriante. No era un error, no era un caso aislado. Era una red cuidadosamente construida, y yo no podía enfrentarme solo a un monstruo así. Decidí pedir ayuda a la única persona en quien confiaba plenamente, mi hijo. Estudiaba periodismo en la Universidad de Valencia y conocía a gente con acceso a medios y fuentes que yo jamás alcanzaría. Le conté la verdad sin edulcorantes, mostrándole la magnitud del desastre. El golpe fue duro, casi insoportable para él. Descubrir que su propia madre estaba implicada le dejó destrozado. Pero al cabo de unos minutos, me tomó del brazo y me dijo con firmeza: «Papá, vamos a hacerlo juntos». Gracias a él conocí a un reportero de investigación, alguien curtido en destapar corrupción empresarial. Le entregué un primer paquete de pruebas y su reacción fue inmediata. «Esto no es un simple escándalo doméstico. Esto es dinamita. Pero cuidado, hay que colocar la mecha con precisión». Me pidió testimonios directos, algo que humanizara los papeles fríos. Convencí a la joven empleada de grabar su relato. Lo hizo con voz distorsionada para no ser reconocida, pero el dolor en sus palabras traspasaba cualquier filtro. Contacté también a un ex empleado, expulsado hacía años, que recordaba perfectamente ver al director general entrando repetidas veces en el mismo hotel acompañado de ejecutivas jóvenes. Todo coincidía: lugares, fechas, pagos camuflados como reuniones externas. Cada prueba apuntaba a lo mismo, y mi esposa quedaba cada vez más expuesta. Su ascenso no había pasado por entrevistas, ni evaluaciones, ni nada parecido al proceso habitual. Le concedieron un salario casi el doble de lo normal, un coche de empresa y hasta opciones de acciones reservadas solo a directivos veteranos. En los pasillos de la oficina hervía el resentimiento, y varios compañeros, aunque solo bajo anonimato, aceptaron hablar. Una noche, mientras organizaba documentos sobre la mesa del comedor, sentí que todo había cambiado. Ya no era únicamente la historia de un matrimonio roto. Tenía en mis manos una bomba que podía derribar la fachada impecable de un hombre poderoso, aunque el precio fuera exponer a la mujer con la que había compartido media vida. El vacío en el estómago era insoportable, pero al mismo tiempo me inundaba una claridad brutal. Si ella había puesto precio a su lealtad, yo iba a mostrar la factura al mundo entero. Mi hijo, con su instinto periodístico, propuso montar un mural en el garaje. Pasamos noches enteras pegando fotos, facturas, extractos de correo, todo conectado con hilos rojos que dibujaban una telaraña macabra. El caos se convirtió en método. Allí estaba el patrón: identificar a una empleada vulnerable, tentarla con beneficios inmediatos, trasladar las citas a hoteles y callar las quejas con dinero. Una y otra vez. Y en el centro de aquella tela, la imagen de mi esposa como la pieza más reciente y visible. Cuando el periodista vio el mural completo, me miró con gravedad. «Esto ya está listo para convertirse en un informe oficial. El consejo directivo debe verlo». Pero yo tenía otra idea. Si se entregaba primero a la empresa, el director general compraría tiempo con abogados y presiones. Había que atacar por dos frentes, medios y corporación, al mismo tiempo. Las semanas siguientes fueron una tortura. Dormía poco, comía apenas, pero sentía que cada día recuperaba un pedazo de dignidad. Me repetía como un mantra: no lo hago solo por mí, sino por todas las personas a las que este sistema ha usado y silenciado. El día señalado amanecí con el corazón desbocado. Y allí estaba, en la portada digital de uno de los periódicos más leídos de Madrid, y en la edición impresa, un titular demoledor: El círculo de poder y silencio en la empresa X. El reportaje era contundente. Pruebas documentadas, testimonios grabados, cronologías imposibles de refutar. Se hablaba de gastos sospechosos, de acoso, de ascensos exprés concedidos a cambio de favores. Y entre las ejecutivas mencionadas, el nombre de mi esposa aparecía en un párrafo breve.
suficiente para marcarla como una de las beneficiadas de aquel sistema corrupto. El golpe había caído, y ya nada volvería a ser igual. Lo que durante años había permanecido en susurros oscuros, ahora ardía bajo los focos. En cuestión de horas, el reportaje se había compartido por todas partes: Twitter, Facebook, foros de prensa. El nombre del director general se convirtió en tendencia nacional, y como una avalancha, comenzaron a aparecer más voces. Antiguas empleadas que nunca se habían atrevido a hablar enviaban mensajes contando escenas calcadas. Reuniones especiales, ascensos express, beneficios a cambio de favores. El escándalo se expandió con la fuerza de un incendio. Al mediodía, los telediarios abrían con el caso y en tertulias televisivas lo debatían como un ejemplo de corrupción en las altas esferas. La empresa reaccionó en tiempo récord. Emitieron un comunicado anunciando la suspensión temporal del director general mientras se llevaba a cabo una investigación interna. Todos entendimos lo mismo. Era un sacrificio para frenar la sangría. En la bolsa, las acciones cayeron en picado un 8% en un solo día, y los inversores exigían cabezas. El Consejo de Administración, hasta entonces blindado, tuvo que convocar una reunión de urgencia. Mi esposa, mientras tanto, pasó de ser la estrella más brillante de la oficina a convertirse en un fantasma incómodo. Le pidieron voluntariamente tomarse una licencia. En la práctica, era un destierro. Los correos dejaron de llegar, los saludos desaparecieron. El coche de empresa le fue retirado sin previo aviso. En apenas una semana, la mujer admirada por todos era ya un nombre que nadie quería pronunciar. Yo la observaba en silencio. Una noche, desbordada, me gritó: «Has destrozado mi vida y mi carrera». La miré fijo, sin levantar la voz. «No lo hice yo. Fueron tus decisiones». Sus lágrimas no eran por nuestro matrimonio. Lo comprendí al instante. Lloraba por el pedestal del que la habían bajado. El director general intentó resistir. Contrató abogados caros, publicó comunicados defendiendo su trayectoria intachable, e incluso insinuó que todo era un complot de empresas rivales. Pero cada día salía a la luz una nueva pieza. Más pruebas, más mujeres dispuestas a contar lo mismo, más periodistas confirmando los patrones. En menos de 2 semanas, el Consejo votó por su destitución definitiva y lo sacaron de la compañía por la puerta trasera, sin honores ni discursos. El artículo encendió también la mecha legal. Una de las jóvenes que había sufrido acoso formalizó una denuncia ante la policía. La fiscalía, presionada por la opinión pública, anunció que estudiaría cargos por abuso de poder y acoso sexual. Mi hijo, que había estado a mi lado en toda la investigación, vio su nombre en los créditos del reportaje. Aquella mañana, cuando lo abracé, sentí que por fin se mostraba orgulloso de nuestro apellido. Ya no era la familia marcada por la infidelidad, sino por la valentía de haber sacado la verdad a la luz. El divorcio llegó inevitable. Unas semanas después, iniciamos el proceso legal. Me quedé con la casa y con el patrimonio familiar. Ella, agotada y señalada incluso por su propia familia, aceptó sin pelea. Lo único que suplicó fue que en los documentos oficiales no quedara la etiqueta de amante. Incluso en la ruina, lo que más le importaba era la imagen. La caída fue brutal. Dimitió, renunció a su sueldo inflado y perdió de golpe todo lo que había conseguido gracias a esa relación turbia. Intentó enviar currículums a otras empresas, pero su nombre ya estaba marcado. En recursos humanos, cada vez que aparecía en una bandeja de entrada, se asociaba de inmediato con el escándalo. Su apellido se convirtió en sinónimo de complicidad. Yo, por primera vez en meses, dormí en paz. Sí, había pagado un precio altísimo: la destrucción de mi matrimonio y la exposición pública de la mujer con la que compartí años de vida. Pero también había roto un ciclo de silencio que llevaba demasiado tiempo en la penumbra. Por las noches, sentado en el salón vacío, me repetía: la verdad duele, pero libera. Ya no había secretos que esconder. Lo perdido era irrecuperable,
pero al menos me quedaba la certeza de que no había callado ante la corrupción disfrazada de éxito. El silencio de la casa, tras el divorcio, se sintió como un golpe seco, pero también como el principio de algo distinto. La reconstrucción de mi vida desde cero, esta vez sin mentiras. Las mañanas empezaron a sonar diferentes. No había pasos apresurados en el pasillo, ni el eco de excusas repetidas de «voy tarde a la oficina». Al principio me costó asumir esa ausencia, pero poco a poco descubrí que no era un hueco doloroso, sino un descanso. El silencio de la casa dejó de pesar y se convirtió en alivio. Para no quedarme atrapado en la nostalgia, comencé a transformar el espacio. Colgué fotografías de mi hijo en cada habitación. Recuperé libros que llevaba años sin abrir. Llené el salón con plantas que exigían cuidados constantes. Era algo simbólico. En lugar de invertir mi energía en tapar mentiras ajenas, estaba aprendiendo a reconstruir mi propio mundo, paso a paso. Mi hijo fue mi punto de apoyo. Verlo tan concentrado en sus estudios de periodismo en Madrid me recordaba que la vida seguía ofreciendo caminos. Una tarde me dijo con total franqueza: «Papá, si no hubieras dado ese paso, yo jamás me habría atrevido a ser periodista de investigación. Ahora sé que la verdad se paga cara, pero vale más que todo». Aquella frase me atravesó más que cualquier titular o sentencia judicial. Era la confirmación de que lo que había hecho tenía sentido. Mientras tanto, la empresa no tuvo más remedio que mover ficha. El consejo directivo ascendió al responsable de recursos humanos, que me había dado la primera pista. Desde ese nuevo cargo, empezó a implantar protocolos de denuncia confidencial, auditorías externas y cursos de formación obligatorios para los altos mandos. No solucionaba todo, pero era un paso firme hacia un cambio necesario. Me ofrecieron colaborar como consultor externo. Dudé durante semanas. No quería que mi identidad quedara reducida a la etiqueta de «el marido traicionado». Pero entendí que compartir mi experiencia no significaba revivir la herida, sino darle un propósito. Empecé a impartir charlas en empresas, a mirar a directivos que preferían mirar hacia otro lado y decirles, sin rodeos, que ignorar los abusos no solo destruye a las víctimas, sino a todo el sistema que lo permite. Cada conferencia dejaba huella, rostros incómodos, silencios tensos y también agradecimientos sinceros. La paradoja era evidente. Mientras mi exmujer intentaba desaparecer de los buscadores, yo empezaba a recibir invitaciones a foros y paneles. Querían escuchar cómo alguien que lo había perdido todo en lo personal había transformado su dolor en un altavoz contra la corrupción. En ese camino conocí a otras personas marcadas por historias similares. Cónyuges engañados con jefes, con socios, con figuras de poder que utilizaban el sexo como moneda de ascenso. Escuchar sus voces me estremecía, pero también me reforzaba. Comprendí que lo mío no era un caso aislado, sino parte de un fenómeno mayor: la corrupción íntima camuflada de éxito laboral. Con el tiempo me enteré de que mi exesposa había comenzado terapia. Fue mi hijo quien me lo contó, tras una conversación difícil con ella. Reconocía haber destrozado nuestro matrimonio y buscaba al menos recomponerse como persona. No pedía volver ni disculpas vacías. Quería conservar algo de dignidad y mantener un lazo con su hijo. Yo ya no sentía rencor, solo una distancia insalvable. El amor había desaparecido, pero al menos había dejado de justificarse. No mucho después, una expareja del antiguo director me contactó. Me dio las gracias por haber hecho lo que ella nunca se atrevió: romper el silencio. Me confesó que llevaba años viviendo con la vergüenza de haber sido una más en la lista de mujeres manipuladas, y que ver el escándalo en la prensa le dio fuerzas para denunciar otras prácticas. Fue entonces cuando entendí que mis acciones habían tenido un alcance mucho mayor del que imaginaba. El exdirector, arruinado, intentó contraatacar. En entrevistas insinuó que todo era obra de un marido despechado, que no buscaba justicia sino venganza. Yo respondí sin alterarme: las pruebas hablan solas. Si alguien perdió su carrera fue por lo que hizo, no por mí.
Su versión no caló. La mía sí. Y la opinión pública dejó de verlo como un referente empresarial para reconocerlo como lo que siempre fue, un depredador al descubierto. Meses después, sentado en el porche y viendo cómo mi pequeño jardín se llenaba de colores nuevos, comprendí que esa imagen era el reflejo exacto de mi vida. Había podado lo enfermo, soportado la tierra vacía y, con paciencia, sembrado de nuevo. Ahora las flores crecían firmes sobre un suelo limpio. No era una vida perfecta, pero sí era una vida auténtica, construida desde la verdad y no desde la apariencia. Lo que comenzó como un acto de revancha, terminó convirtiéndose en algo mucho mayor de lo que imaginaba. Centros académicos, despachos de abogados y asociaciones civiles empezaron a invitarme a charlas sobre cómo afrontar la traición en el ámbito familiar y cómo destapar la corrupción cuando se infiltra en lo doméstico. Al principio me costaba. Sentía que enseñaba mis cicatrices al mundo. Pero pronto descubrí que contar mi experiencia no era exhibir dolor, sino tender una mano a quienes aún estaban atrapados en él. Si yo había podido levantarme, cualquiera podía hacerlo. El día de la graduación de mi hijo fue la prueba definitiva. Subió al escenario, recogió su diploma de periodismo de investigación con honores, y dijo ante todos: «La verdad duele, pero libera. Lo aprendí en mi casa. Tuve que tragar saliva para no quebrarme». Esa frase contenía todo lo que yo había querido transmitirle desde el primer día. No necesitaba agradecerme nada. Verlo convertirse en un profesional íntegro era la confirmación de que el sacrificio había valido la pena. En paralelo, las empresas empezaron a usar mi caso como advertencia. Directivos que antes habrían ignorado cualquier denuncia me escuchaban con seriedad. Podía leer en sus gestos el miedo a que una bomba semejante estallara bajo sus propios techos. Esa incomodidad era mi victoria. Obligarlos a actuar antes de que el silencio destruyera más vidas. También me convertí en apoyo para otros esposos y esposas que me buscaban con historias similares. Parejas que habían descubierto cómo la ambición y los pactos oscuros de sus compañeros de vida habían acabado por corroer su confianza. Yo los escuchaba, los animaba a documentar, a protegerse legalmente, a entender que la humillación podía transformarse en poder cuando se convertía en prueba. Varias veces testifiqué en juicios de divorcio, recordándoles que no estaban exagerando, que no estaban solos. Con el tiempo, el nombre del antiguo director reapareció en los periódicos. Había intentado reinventarse en otra ciudad, con otra empresa, repitiendo el mismo patrón. Esta vez, sin embargo, las víctimas no callaron. Una de ellas me buscó y accedí a declarar sobre lo que había visto en mi propio matrimonio. Las coincidencias eran tan claras que el juez no dudó. Lo condenó a 5 años de prisión. Ese día entendí una verdad profunda. La justicia nunca es rápida ni perfecta, pero cuando finalmente cae, arranca de raíz lo que parecía eterno. No sentí alegría al verlo esposado. Sentí alivio al saber que ninguna otra familia tendría que atravesar lo mismo sin que alguien lo frenara. En lo personal, encontré un equilibrio inesperado. No busqué sustituir a mi exesposa ni llenar el vacío con relaciones apresuradas. Me dediqué a viajar, a cuidar de mis plantas, a escribir. Con el tiempo, aquellas páginas privadas se convirtieron en un libro modesto. La verdad bajo un techo roto. No fue un éxito de ventas, pero los lectores que llegaron a él me escribieron diciendo que les había dado fuerzas para tomar decisiones difíciles. Mi exesposa siguió un rumbo diferente. No la juzgo, pero sé que todavía carga con la sombra de lo ocurrido. Mantiene un trato cordial con nuestro hijo, pero su nombre jamás volvió a limpiarse en lo profesional. A veces pienso que su castigo fue más severo que el mío. Yo perdí a una compañera, ella perdió la confianza de todos. Hoy, cuando paseo entre las flores que cada primavera vuelven a abrirse, recuerdo que la traición fue la semilla amarga que dio paso a algo más resistente. La mentira me obligó a empezar desde cero.
y lo que brotó de ese terreno devastado fue más sólido que cualquier fachada de matrimonio perfecto. Aprendí que la dignidad no se negocia. Pueden derrumbar tu casa, dañar tu nombre, incluso partirte el corazón. Pero si te aferras a la verdad, construyes un suelo donde nadie podrá volver a pisotearte. Ese es mi legado. Demostrar que incluso de las ruinas más oscuras puede levantarse una vida nueva, fértil y en paz.